En este nuevo episodio de la Biblia hoy, nos adentramos en uno de los misterios más fascinantes y debatidos de la historia bíblica. Hablamos de un hombre tan justo, que caminó tan cerca de Dios, que el Creador se lo llevó sin que probara la muerte. Y hablamos de un libro antiguo, lleno de visiones sobre ángeles caídos, gigantes, el origen del pecado y el juicio final. Un libro que lleva el nombre de este patriarca. Hoy exploramos el misterio del libro de Enoc. Nos sumergimos en la pregunta que muchos se hacen: ¿qué contiene este texto prohibido? ¿Por qué explica el origen del mal de una forma tan detallada? Y la pregunta más importante de todas, si es tan revelador, ¿por qué fue quitado de nuestras Biblias? Para encontrar la verdad, no podemos ir a especulaciones. Debemos ir, como siempre, a la luz infalible de la palabra de Dios, nuestra Reina Valera 1960. Nuestra investigación debe comenzar con el hombre. ¿Quién fue Enoc? Las Sagradas Escrituras nos dan un testimonio breve, pero increíblemente poderoso. En Génesis, capítulo 5, versículo 22, leemos: «Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas». Y el versículo 24 nos da su asombroso final: «Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios». Enoc no murió. Fue uno de los dos únicos hombres en la historia bíblica, junto con el profeta Elías, en ser traspuesto directamente a la presencia de Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos da la clave de su carácter. Hebreos 11, versículo 5, dice: «Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios». Enoc agradó a Dios. En un mundo que ya se precipitaba hacia la oscuridad que provocaría el diluvio, Enoc fue una luz de justicia. Fue el séptimo desde Adán, un profeta en un tiempo de impiedad. Y aquí es donde el misterio se profundiza. La Biblia sí registra una profecía de Enoc. Una que nos da la pista más crucial. La encontramos en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, versículos 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Esta es una profecía asombrosa sobre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Y aquí está el centro de la controversia. Esta profecía, citada en la carta de Judas, se encuentra casi palabra por palabra en el libro de Enoc. Entonces, ¿qué es este libro? El libro de Enoc es lo que se conoce como un texto apócrifo o pseudoepigráfico. Esto significa que, aunque lleva el nombre de Enoc, la mayoría de los eruditos y teólogos, tanto judíos como cristianos, creen que no fue escrito por el Enoc de Génesis, sino por varios autores en los siglos posteriores, mucho antes del nacimiento de Cristo. Es un libro que existía en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Era conocido. Y su contenido es explosivo. El libro de Enoc toma la historia de Génesis capítulo 6 y la expande con un detalle impresionante. Recordemos lo que dice Génesis 6, versículos 1 y 2, «Aconteció que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas». El libro de Enoc afirma ser el relato de primera mano de lo que sucedió. Describe a estos, hijos de Dios, como ángeles caídos, un grupo de 200 llamados los vigilantes. Nombra a sus líderes, como Semiasa y Azazel. Describe en detalle cómo estos ángeles descendieron en el monte Hermón, hicieron un pacto y pecaron deliberadamente contra Dios. Pero no solo se unieron a las mujeres humanas. El libro afirma que estos ángeles caídos enseñaron a la humanidad secretos prohibidos. Azazel, dice el libro, enseñó a los hombres a fabricar espadas, escudos y armaduras, introduciendo la guerra. Enseñó a las mujeres el engaño de la cosmética y la vanidad. Otros ángeles enseñaron la hechicería, la astrología y el ocultismo. Según el libro de Enoc, esta fue la verdadera fuente del mal sobrenatural y la corrupción que llenó la tierra.
El libro describe cómo la descendencia de esta unión, los Nefilim, los gigantes, eran seres voraces que devoraban los recursos de la tierra y, finalmente, se volvieron unos contra otros y contra la humanidad. En este relato, Enoc mismo es llamado por Dios para actuar como un intermediario. Viaja a los cielos y se le dan visiones del trono de Dios, del juicio de estos ángeles caídos y del futuro de la humanidad. Se le ordena pronunciar una sentencia de juicio contra los vigilantes, diciéndoles que nunca encontrarán la paz. Es una historia poderosa. Responde a muchas preguntas. Explica el porqué de Génesis 6 de una manera que la Biblia canónica no detalla. Y nos lleva de vuelta a Judas. Si Judas citó este libro, ¿no le da eso autoridad divina? Y si tiene autoridad, ¿por qué lo quitaron? Aquí debemos ser muy cuidadosos y aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. La primera verdad es esta: el libro de Enoc nunca fue quitado del canon bíblico protestante, el que usamos en la Reina Valera 1960, porque nunca estuvo dentro de él. El canon de los 66 libros que tenemos, del Génesis al Apocalipsis, fue reconocido por la Iglesia primitiva a través de un largo proceso guiado por el Espíritu Santo. Se usaron criterios estrictos, fue escrito por un apóstol o un profeta reconocido. ¿Fue aceptado universalmente por la Iglesia? ¿Contiene la verdad doctrinal consistente con el resto de las Escrituras? El libro de Enoc, aunque valorado por algunos, no pasó estas pruebas. Su autoría era dudosa, sabían que no era del Enoc original. Contenía visiones y detalles de astronomía que eran inconsistentes o fantásticos. El pueblo judío, en el tiempo de Jesús, no lo consideraba parte de sus escrituras sagradas, el canon del Antiguo Testamento. Y la Iglesia cristiana primitiva, aunque lo conocía, mayoritariamente lo rechazó como no inspirado. Entonces, ¿por qué Judas lo citó? Este es el punto clave. El Espíritu Santo guió al apóstol Judas para usar una verdad. Judas no estaba validando todo el libro de Enoc como palabra de Dios. Estaba extrayendo una profecía verdadera que se había conservado en un libro que sus lectores conocían bien. Es lo mismo que hizo el apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 17, Pablo cita a poetas paganos griegos para hacer un punto evangelístico, diciendo, porque linaje suyo somos. Pablo no estaba diciendo que los poemas a Zeus eran escritura. Estaba usando una verdad que ellos reconocían para llevarlos a Cristo. De la misma manera, Judas usó una profecía de Enoc, que era veraz y conocida, para advertir a los apóstatas de su tiempo. El Espíritu Santo, en su soberanía, puede usar un texto no canónico para preservar una verdad canónica. Entonces, ¿el libro de Enoc es prohibido? No es prohibido, en el sentido de que sea peligroso leerlo como un documento histórico. Pero es prohibido, en el sentido de que no debe ser usado para formar doctrina. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacerlo. La palabra de Dios, la Biblia Reina Valera 1960, es suficiente. ¿Queremos saber el origen del mal? La Biblia nos lo dice. Comenzó en la eternidad, con la caída de Lucifer, descrito en Isaías 14 y Ezequiel 28. Continuó en la tierra con la desobediencia de Adán y Eva en Génesis 3, que trajo el pecado a la raza humana. Y fue amplificado por la rebelión de los ángeles caídos en Génesis 6, un evento tan grave que el apóstol Pedro nos da el detalle canónico. 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. No necesitamos a Enoc para saber esto. La Biblia canónica lo confirma. El libro de Enoc es un fascinante comentario antiguo, una ventana a cómo los judíos de la antigüedad entendían el misterio de Génesis 6. Pero no es la palabra de Dios. La razón por la que no está en nuestra Biblia no es una conspiración. Es un acto de preservación divina. Dios protegió su canon para que tuviéramos una guía pura, infalible y suficiente. El misterio de Enoc nos enseña que, aunque es tentador buscar respuestas en textos ocultos, la verdad más clara, poderosa y salvadora ya nos ha sido revelada. Está en los 66 libros de nuestra Biblia.
Si este viaje por la historia y la teología ha resonado en tu espíritu, te invitamos a suscribirte a la Biblia hoy. Activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad que busca la verdad, no en los misterios del hombre, sino en la revelación clara de la palabra de Dios. Sigue escudriñando las Escrituras. Porque en ellas, y solo en ellas, encontramos la plenitud de la verdad.